se cumplen ahora en poco más de un mes 200 años de la proclamación real de la independencia, la proclamación política, ¿no?, de la independencia que se produjo en Tucumán el 9 de julio de 1816. Mañana es un aniversario del 25 de mayo que tiene la importancia de que ha sido la fecha en la cual por primera vez se armó un gobierno totalmente separado en términos políticos de lo que eran las autoridades peninsulares. Quizá una diferencia central, uno puede ver la historia desde varios lugares, ¿no? Uno puede contar la historia, un relato, ¿no?, que siempre también va a estar cargado de contenidos políticos, contenidos ideológicos. Uno puede hacer un análisis de los contenidos sociales, de clase que tiene la historia, y uno puede pensar la historia de cara a cuál es la utilidad de las enseñanzas, de las raíces, del pasado que tiene una comunidad, un pueblo, para proyectarse hacia el futuro, ¿no? Lo que hoy quizá más nos desafía estos nuevos aniversarios de nuestro origen como país, lo que más nos desafía es el hecho de que nos encontramos, como vos decías, frente a un gobierno nacional en el cual los principios básicos de lo que hace la independencia política, la independencia económica, cuando hablo de la independencia cultural, es la posibilidad de que el pueblo vaya desarrollando sus propias experiencias sociales, culturales, está realmente en un entredicho fundamental. Entonces, ¿qué importancia tiene, ¿no? ¿Qué importancia tienen estas fechas? Una de las cuestiones más importantes, me parece que nosotros podemos recordar sobre nuestro 25 de mayo, sobre nuestro proceso de independencia particularmente, que fue, del cual se cumple el aniversario ahora enseguida, es que a diferencia de otros procesos de la independencia del mundo hispanoamericano, la independencia argentina, lo mismo que las independencias latinoamericanas, o por lo menos las independencias de los países colonizados por España, ¿no?, de los virreinatos españoles, se relacionan muy directamente con lo que fue el proceso de revolución que se desarrollaba en Europa y en América también, son parte justamente de eso, es un proceso mundial, o por lo menos occidental, en el cual los pueblos inician un proceso de hacerse no quizá del poder, ¿no?, porque el poder lo toman los sectores vinculados a la burguesía, sino de conseguir ser algo que no eran hasta ese momento, que ser ciudadanos de su propio país. Se crean países en el cual antes no era así. A partir de ese momento los pueblos se movilizan y luchan por ser ciudadanos de su propio país, o sea, tener poder de decisión sobre los recursos, las políticas que se desarrollan y que no los tenga un soberano o que no los tenga una potencia colonialista, ¿no? En nuestro país particularmente el proceso de la independencia cobra una forma particular que está relacionada con lo que es la formación, las invasiones inglesas y la formación de milicias populares que se desarrollan a partir de 1806 y 1807, en la cual la mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de la población de la ciudad de Buenos Aires, sean negros esclavos, sean criollos pobres, se organizan en milicias para resistir a los ejércitos ingleses que vienen a ocupar el virreinato en la política que tenía Inglaterra, ocupar puntos clave en el mundo, aprovechando la guerra mundial que se desarrollaba entre la Revolución Francesa y Inglaterra y las potencias de la reacción absolutista. Uno de esos puntos, Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires se arma un ejército popular que con prácticamente todos los hombres en condiciones de combatir, se organiza y consigue derrotar a los invasores ingleses. No es un ejército cualquiera, es un ejército que tiene una característica que es, para lo que es la época, es
de los más democráticos, la participación de la población, de los soldados en la discusión y en la organización de sus propias fuerzas y hasta con ciertos retoques de las necesidades profesionales, la elección de sus propios oficiales. O sea, son organismos deliberativos de discusión política. Eso en 1806-1807. Se llega a 1810 y en 1810, frente a la posición de lo que dicen muchos sobre nuestro pasado, de que es un proceso conducido específicamente por las élites vinculadas al comercio, vinculadas a pretender quedarse con el mismo tipo de, que no cambiaba nada, sino que simplemente determinados sectores de la élite había un traspaso de poder de la élite española a la élite criolla y para las masas no cambiaba nada y habían tenido una participación totalmente secundaria. No es así, porque justamente el proceso en Buenos Aires se da a través de la movilización y participación de los organismos más democráticos que había en América Latina en ese momento, mucho más democráticos que los cabildos, inclusive el cabildo abierto era democrático pero no tanto, que eran las milicias populares. ¿Se podría entonces, para cerrar, decir que hay en este momento también un relato macrista de la historia que podría ser un relato mitrista, por ejemplo? Bueno, el macrismo es claramente la continuación del mitrismo, ¿no? En nuestro país, y podríamos extenderlo a toda América, ¿no? Pero en nuestro país particularmente hay dos. ¿Viste cuando hablan de la grieta? No, no es una grieta. En nuestro país, que se abrió ahora una grieta, no. La grieta es histórica. La grieta es histórica, o sea, no es una grieta. Hay dos proyectos de país. Un proyecto de un país atado a lo que es el mercado mundial, vinculado subordinadamente en ese tiempo a Inglaterra, posteriormente a Estados Unidos, ahora a Occidente, al mercado mundial en general, que es lo que propone la globalización, que es lo que viene a profundizar el macrismo, y un proyecto de desarrollarse con las fuerzas propias de nuestro propio país, no aislacionista del resto del mundo, pero desarrollando nuestras propias fuerzas y relacionándonos con el mundo como una nación que desarrolla su propio proyecto y que no lo desarrolla en función de las necesidades del mercado extranjero. Ese proyecto está desde antes del 25 de mayo de 1810, pero ese proyecto lleva a profundas guerras que indudablemente, y conflictos sociales, conflictos militares, conflictos sociales, conflictos de clase, que aún hoy lo estamos viendo, es lo que estamos discutiendo hoy. Cuando discutimos hoy si deben venir o no inversiones extranjeras, qué tipo de inversiones deben venir, si hay o no que arreglar con los fondos buitre para que nos califiquen mejor los fondos de inversión, estamos discutiendo lo mismo que Mitre discutía cuando después de la caída de Rosas tomó el poder en Buenos Aires y después en la Argentina, y lo mismo que se discutía el 25 de mayo de 1810, en 1820, entre los liberales porteños, rivadavianos y demás, y los sectores y los caudillos populares, Artigas o el mismo San Martín o el plan de operaciones de Mariano Moreno. Por eso me parece a mí, y creo que es muy importante, que la única forma de enfrentar esos proyectos, la única forma de que el pueblo sea un sujeto que pueda tomar realmente las riendas de su propio país y pueda llegar a imponer definitivamente, o por lo menos pasar a otra instancia en nuestro desarrollo de libertad, de independencia, de justicia, es que nosotros miremos hacia el pasado identificándonos no como una efeméride escolar, sino como un proyecto político, nuestro pasado, un proyecto político que nos une a todos los argentinos desde el hombre y mujer que está en la puna, que une desde generaciones y generaciones y generaciones sus raíces con la tierra, hasta el hijo de inmigrante recientemente llegado al país. Nuestro pasado es ese. Nos unimos en ese 25 de mayo de 1810 hacia el futuro para lograr nuestra independencia, nuestra libertad y ser dueños de nuestro propio destino. Esas guerras son las que empezaron en 1806 y 1807. El 25 de mayo de 1810 se desarrolló un hito fundamental y siguen librándose todavía hoy.